Hola, ¿qué tal, lectores y seguidores de quienique.com? Luego de la pandemia por COVID-19, tanto en Colombia como en el mundo, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de fortalecer el tema de la salud mental, ya que durante 2021 en Colombia se registraron 2.962 suicidios y según la OMS son los jóvenes entre 15 y 19 años quienes mayor se ven afectados por este flagelo. Hoy en quienique.com nos acompaña el doctor Germán Casas, médico especialista en psiquiatría y subespecialista en psiquiatría para niños y adolescentes. Además es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, quien nos acompañará para hablar sobre este importante tema. Doctor, bienvenido a quienique.com. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a quienique.com por estar preocupados por la salud mental. Bueno, doctor, sin más preámbulos, entremos en materia. ¿Qué tanto afectó la pandemia por COVID-19 el panorama de la salud mental en Colombia? Lo primero que tenemos que decir es que ya antes incluso de la pandemia del COVID-19, la situación de salud mental en Colombia ya tenía unos indicadores de preocupación y por supuesto la situación inherente a la pandemia y además las consecuencias de las acciones de la pandemia en términos de la ausencia de escolaridad, de los problemas económicos, también generaron muchos problemas de salud mental en general en toda la población. Pero la pandemia agudizó unos problemas de salud mental que la población colombiana ya traía de tiempo atrás y que habían estado documentados en el Estudio Nacional de Salud Mental del 2015. ¿Quiénes son los más afectados después de la pandemia en respecto a la población? Es importante analizar este punto desde el punto de vista de las vulnerabilidades en salud pública y en salud mental pública. Las poblaciones que tienen más vulnerabilidad en términos de salud mental son poblaciones como, por ejemplo, los niños y los adolescentes, la población migrante, aquellas personas que ya tenían una alteración en su salud mental, las personas que viven en condiciones de precariedad, tanto socioeconómica como social, digamos, de falta de acceso a servicios de salud, de servicios de educación, y también aquellas personas que de alguna u otra manera habían estado previamente a la pandemia en situaciones de vulnerabilidad por condiciones de salud o por condiciones general de vida y de indicadores de salud pública. Entonces, tenemos que si bien la pandemia afectó en términos generales o sus consecuencias a una gran parte de la población, aquellas personas que tenían menos condiciones previas para afrontar una situación de crisis fueron las personas más afectadas. Entiendo, doctor. En ese sentido, ¿cuáles son las afectaciones en salud mental que más afectan a los colombianos? Sin duda alguna, en nuestro país, las situaciones que afectan la salud mental de los colombianos tienen que ver con dos indicadores muy importantes. El primero es el de la ansiedad, los problemas de ansiedad, los diferentes trastornos de ansiedad y problemas que tienen que ver con el manejo del estrés y de la ansiedad en todas las edades, pero especialmente en niños y adolescentes. La prevalencia de trastornos de ansiedad es mayor que en otras poblaciones. Y en segundo lugar, la depresión como un problema de salud mental y como un problema de salud pública es la segunda causa más frecuente, digamos, de consulta y de queja en salud mental de las diferentes edades y los diferentes rangos poblacionales en la población colombiana. ¿Qué puede hacer una persona como familiar en el caso de que conozca a una persona con problemas de salud mental? Los problemas de salud mental se ven con mucha frecuencia al interior de las familias. Por ejemplo, los niños y los adolescentes manifiestan situaciones de salud mental en el interior de la familia. Lo primero que tenemos que hacer es creer que eso pasa. Es lo primero que una persona que está frente a un familiar, a un amigo, a una persona cercana que tiene un problema de salud mental, es estar alerta a que esas situaciones pasan. Porque muchas veces vemos con mucha frecuencia personas que piden ayuda en sus casas, que piden ayuda a sus padres, a sus familiares, pero que lamentablemente no son tenidos en cuenta o no son tomados en serio. Cuando una persona pide ayuda de salud mental, cuando una persona dice que no se siente bien por su situación mental, cuando una persona dice que se está sobrepasando su capacidad de enfrentar el estrés, o simplemente una persona dice, necesito hablar con alguien porque me siento mal, hay que creerle, no hay que minimizar ese tipo de quejas, porque sabemos
digamos, por estudios epidemiológicos, que cuando una persona pide ayuda ya lleva mucho tiempo pensando en que necesita ayuda. Cuando una persona levanta la mano y dice, yo quiero hablar con un psicólogo, yo necesito desahogarme, tengo un problema, independientemente de la edad, de la situación social, de si está estudiando, laborando, si está cesante, esa persona ya lleva un tiempo pensando en su interior cómo resolver esos problemas y no los ha encontrado. Entonces, lo que tenemos que hacer es creerlo. Lo segundo es que también es muy importante reconocer que cuando una persona tiene problemas de salud mental comienza a funcionar de una manera diferente a como funcionaba antes. Cuando hay cambios importantes en el estado de ánimo, cuando hay cambios en la forma de poder enfrentar las situaciones cotidianas, cuando hay, por ejemplo, en los niños un cambio del patrón de comportamiento, un cambio del patrón de juego, en los adolescentes cuando hay un consumo excesivo de alcohol o comienzan a consumir sustancias psicoactivas, en los adultos con mucha frecuencia y con mayor frecuencia después de la pandemia, la gente comenzó a recurrir al alcohol como una forma de manejar el estrés y ahí comenzamos a tener indicadores que nos pueden llamar la atención y que nos pueden decir esta persona que nos está teniendo a través de ese comportamiento alguna característica que nos llama la atención, está pidiendo ayuda y debe ser escuchada y debe ser valorada.